Ya, entonces lo que vamos a ver entonces son métodos anticonceptivos, ¿ya? Aquí, para poder estudiar esto, tenemos que recordar algunos detalles en donde, ¿cómo se llama? ¿Se acuerdan la regulación de las hormonas? Nosotros tenemos por acá, bueno, por acá, tenemos estrógeno, ¿cierto? Y progesterona, ¿cierto? Bueno, estas dos son sexuales, ¿cierto? Porque ¿dónde se produce el estrógeno y la progesterona? Son hormonas sexuales, en el ovario, ¿cierto? Ya, ahora yo tengo dos hormonas más, que son la FSH y la LH, ¿cierto? Ya, estas, ¿quién las libera? No es lo más importante saber quién las libera, más que nada es la hipófisis, ¿cierto? Ya, muy bien. Bueno, y por último tenemos una tercera hormona, que es la GnRH, pero esta no nos interesa tanto, ¿ya? No es como lo más importante. Lo que nos interesa son estas cuatro de acá. Entonces, esta hormona aumenta la producción de estas dos, ¿cierto? La FSH y LH, y estas de aquí aumentan al mismo tiempo la cantidad de estas otras dos hormonas, ¿ya? O sea, como que la FSH estimula a células que producen estrógeno a que produzcan más estrógeno, ¿cierto? ¿Se acuerdan de ese mecanismo? Como los feedback. Bueno, ¿qué pasa cuando tenemos mucho estrógeno y mucha progesterona? O aumenta más de su nivel basal. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre con las hormonas? Eso me refiero. Bueno, en palabras más que hablar de feedback positivo y negativo, podríamos decir en palabras más simples, estas dos van a estimular, o sea, van a inhibir a la liberación de las hormonas de más arriba, ¿ya? Entonces, esto inhibe, ¿cierto?, a mis hormonas de más arriba. Ya, ahora, cuando, ¿cómo se llama? Cuando inhibo esto, entonces, mis hormonas de acá van a inhibir, bajar el propio nivel de estrógeno progesterona, ¿ya? Es como que si nosotros hacemos un gráfico aquí, con los niveles de estrógeno, por ejemplo, y en morada voy a poner los niveles de FSH, ¿ya? Por ejemplo. Entonces, cada vez que mis niveles de estrógeno, que los voy a hacer en verde, ¿ya? En verde. Cada vez que mis niveles de estrógeno suban, se va a regular para que bajen y se van a mantener como a un intervalo más o menos como en cierto nivel de concentración, ¿ya? En cantidad. Y con la FSH ocurre lo mismo, porque si, por ejemplo, aumenta mucho, yo tengo aquí mis niveles de FSH por acá, ¿ya? Voy a hacer aquí con morado. Si aumenta mucho mi estrógeno, voy a inhibir mis niveles de FSH. Esto va a hacer que aquí disminuyan los niveles de estrógeno, ¿cierto? Y si disminuyen mucho, em, ya si es que bajaron mucho, mi FSH el cuerpo va a notar que bajó mucho el estrógeno, mi cuerpo entonces va a liberar más FSH para empezar a subir de nuevo mis niveles de estrógeno. Después, si suben mucho, de nuevo van a bajar porque va así, ¿ya? Es más o menos bien ondulante. Hoy tengo una regla, no, no, qué bacán. A ver, ya. Eh, lo siento, es que tengo TDAH. Me disperso mucho. Ya, entonces, ¿se entiende este mecanismo? O sea, si yo tengo mucho estrógeno,
disminuyo los niveles de hormonas de la hipófisis y disminuye mis niveles de estrógeno y progesterona. Si estos disminuyen mucho, mi cerebro libera más FSH y LH para aumentar la liberación de esto, pero sin pasarme, ¿cierto? Porque si me paso, ser autorregula, ¿ya? Eso es un feedback negativo. ¿Sí? ¿Se entiende bien? ¿Todos? Ya. Bueno, vamos a hablar ahora sí entrando en las clasificaciones. Tenemos distintos métodos, como en cuándo es un mecanismo. Los más fáciles de entender son los métodos de barrera, ¿ya? Para esto tenemos que entender que, bueno, si recordamos un poco de anatomía como del aparato reproductor femenino, tenemos una vagina, ¿cierto? Y aquí está todo el aparato externo. Tenemos aquí el canal vaginal. Tenemos por aquí, no sé si lo dibujaré bien. Aquí tenemos el cuello uterino, ¿cierto? Por aquí. Y aquí ya tenemos el útero, ¿cierto? Por aquí. Ya, ahora, en este caso, esperen un poquito. Ya, ahora sí. Como les decía, tenemos esto, ¿cierto? Por aquí esta estructura, tenemos los ovarios. Ya, entonces, yo aquí, un método de barrera simplemente es que yo tengo un tapón que hace que yo no pueda pasar aquí, el paso de espermios. Entonces, el diafragma en este caso, si aquí estamos viendo el cuello uterino, los espermios por acá no pueden pasar porque tengo una especie de, literalmente, de tapón que evita su paso, ¿ya? Por eso mismo no se fecunda nada. Bueno, entonces, tenemos por acá el diafragma, ¿ya? Ahora, algo importante del diafragma es que no protege contra ITS. ¿Alguien sabe qué es una ITS? ¿Cierto? Una infección de transmisión sexual. Ya, perfecto. Nosotros igual podemos tener ETS, que son ya como la enfermedad, como la manifestación de mi infección. Porque yo puedo estar infectado, pero no enfermo. Por ejemplo, en el VIH, ¿cierto? Con la infección por el virus VIH. Bueno, el diafragma suele estar asociado a agentes espermicidas, que es literalmente como, imagínense que aquí dentro del diafragma hay un raid, ¿ya? Literalmente, sí, un veneno contra espermios. Entonces, estos se mueren. Ya. Bueno, ahora, además de esto, nosotros tenemos el, los condones, que son un poquito similares al diafragma. Este RAID, el espermicida, siempre tiene que ir, el diafragma siempre tiene que ir asociado a una espermicida, y no es tan efectivo. Eh, Funciona, pero no en un 99% como una pastilla, ¿ya? Sino bajito, 80, 75. No, este método, la verdad, solamente es por conocimiento, pero no funciona mucho. Además de que es súper incómodo porque la mujer tiene que colocarse, es como una especie de tampón, ¿ya? Como para que se lo imagine. Entonces, y además, si se dan cuenta, va súper arriba, como no va en la vagina, va más arriba, va en el cuello uterino, ¿ya? Entonces es súper incómodo, puede quedarse atascado, se puede colocar mal, ¿ya? Por eso en general no es muy bueno. Bueno, eso con estos dos. El condón masculino, nosotros es como, yo creo que todos lo conocen, ¿cierto? Yo tengo por aquí el pene, ¿cierto? Esto va encima, ¿verdad? El dibujo tan gráfico, pero este simplemente va encima, ¿cierto? Ahora, esto es una capita de látex, generalmente también hay sin látex, porque hay gente que es alérgica al látex. Y es como bastante bueno en el sentido de que no es caro, protege contra ITS, ¿ya? Ambos en este caso, protegen ITS. Ahora, ojo, no todas las ITS son protegidas por condón, o puede que sí, pero no es siempre que te proteja, ¿ya? El femenino también, pero en general el masculino tiene mayor protección que el femenino. Además, el masculino es
Mira, hablemos de ventajas del condón masculino por sobre el femenino, ¿ya? Entonces, condón masculino, voy a ocupar la regla, a ver cómo se ocupa esto. Acá, ya. Condón masculino, condón femenino. Entonces, primera ventaja que tiene el masculino, precio, ¿ya? Es, tiene menor precio, ¿ya? ¿Qué más? Y mayor protección contra ITS, ¿ya? En general, ambos protegen, pero se ha visto que tiene mayor protección y también tiene mayor efectividad. Y más encima es mucho más colocarse, como es mucho más fácil colocarse este que colocar el femenino, ¿ya? Porque el femenino tienes que colocar como una especie de membrana dentro de la vagina, que además es súper incómodo, etcétera, puede quedarse atorado, es menos higiénico. En cambio, el condón masculino solamente se coloca en algo que es externo, ¿ya? No algo interno. Por eso les digo que en general es mejor. Además, por sobre todo el precio es mucho más, por ejemplo, un condón puedes pillarlo hasta como en 2.000 pesos, por ahí, un poco, creo que hay más baratos. Y el masculino, el femenino cuesta como 5.000, etcétera, ¿ya? Es mucho más barato. Bueno, aquí les tengo los del Doctor Simi son muy buenos, de hecho. Si no me equivoco, como mejor que Durex, que todos esos como conocidos, son muy buenos y baratos. Bueno, esto por ejemplo es súper interesante, un artículo del 2021, ¿ya? Que se hizo, lo que se hizo fue hacer un seguimiento como del uso de condones, ¿ya? Sí, hay una marca de condones, Doctor Simi. Bueno, se hizo, aquí en este paper se hizo un seguimiento, no sé a los cuántos años. Eh, ta, ta, ta. Bueno, y aquí además lo que se hizo es que se estimó como una cuestión matemática, ahí con sus fórmulas, que hay fórmulas que son como muy específicas que te dicen como ya, esto va a ser así, ya con tal probabilidad. Bueno, aquí en palabras muy simples se estimó cuántos, en relación a los casos actuales de VIH desde que se implementó el uso del condón, cuántos habrían sin el uso del condón. Ya, entonces, aquí está nuestra gráfica. Entonces, este es el número de nuevas infecciones por VIH con y sin un historial de uso de condones. Entonces, mira, sin uso de condón, con uso de condón, así como en la población general. Esto es del 90 al 2015. Entonces, cuando hay infecciones por VIH se evitaron más o menos como 117 millones. ¿Ya? Por eso, en general, es bueno. ¿Alguna duda con los de barrera? Son bastante simples en verdad. Ahí, ahora, si les hiciese elegir entre esos tres, el mejor sería el condón masculino. Y sobre todo, dejar ahí como para atrás el diafragma. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, tienes una pareja que son dos mujeres? Ahí, claro, se puede ocupar en condón femenino, o si no, incluso existen como una especie, que no lo puse, que no recuerdo su nombre, pero también hay una especie como de láminas que puedes colocar en el aparato externo, ¿ya? Así también de látex y que también tienen algo de protección. Voy a investigar al respecto de cuándo, pero sé que también funciona. Bueno, ahora el siguiente, que es el DIU, ¿ya? El DUI. Bueno, el dispositivo intrauterino es no tiene una clasificación exacta, ¿ya? Es un dispositivo bien especial, porque no tiene una acción de barrera, o sea, el espermio puede pasar por acá fácilmente. Lo que hace, en este caso, es una reacción inflamatoria. Bueno, aquí el DIU se divide en dos categorías, los que son de cobre y los que no son de cobre y que son de hormonas, que son los de levonorgestrel, levonorgestrel, ¿ya? Entonces, los de cobre, que es este que vemos aquí, literalmente, si se dan cuenta, tiene un resorte de cobre, ¿ya? Tiene una acción espermicida,
pero más que nada por un tema de la inflamación que genera dentro del útero, ¿ya? Que miren, aquí vemos cómo se inserta, simplemente como un palito, se inserta y después se abre y se retrae y va a quedar como enganchado aquí. Entonces genera una reacción como a cuerpo extraño y genera una inflamación una reacción inflamatoria, ¿ya? Que evitaría entonces que el espermio que pase no va a vivir. Por ende, evita la fecundación. Ya, esto es como tienen que saber cuando un anticonceptivo evita la fecundación, también puede ser que evite la ovulación. Ya, hay distintos mecanismos. Ahora, efectos secundarios que tenga, principalmente el de cobre, ya, sangrados, o puede que ser que aumente el sangrado. Buena pregunta. Se mueren por dos causas, en la acción como del cobre y por la reacción inflamatoria. Como que se espesa más el endometrio, y ya ocurren como hartos cambios en la mucosa dentro del útero, que hace que se describe que el ambiente es inhabitable. O sea, como el esperma que entra acá no va a vivir. Bueno, ahora efectos secundarios sangrados, eh, puede ser más abundantes y prolongados. Esto se llama hipermenorrea, ¿ya? Buena pregunta. No, o sea, de hecho, en teoría sí, lo que le hace mal al tejido es la reacción inflamatoria, ¿ya? Es una respuesta al tejido extraño. Pero más allá de eso, no pasa mucho. Por eso mismo, además de eso, tenemos sangrados, como más sangrado, pero es por el tejido, por el dispositivo más que nada. Pero no mucho más allá de eso. Ahora, ¿cuánto dura? Por aquí tengo algunas tablitas. No aparece el de cobre acá, pero el de cobre dura igual unos 5 años aprox. Un poquito más depende de la persona, es variable, como la literatura dice distintos valores, pero en general es de larga edad. Ahora, los DIUs liberadores de levonorgestrel, en palabras más simples, libera progesterona. No, libera un derivado de estrógeno, ¿ya? ¿Cuánto miden? No sé cuánto miden, pero son chicos, unos cuantos centímetros. Creo que como unos 8 por ahí. No, un poco. Sí, 5 8. Como 5 creo. Voy a buscar. Bueno, ahora, los hormonales actúa similar, pero tiene una diferencia. Como libera hormonas, ya esta liberación hormonal, que creo que sí es progesterona al final, genera una reacción inflamatoria, ¿cierto? Que fue lo que ya hace ¿cómo se llama? El aparato en sí, pero además espesa el moco cervical. Este espesamiento es por la hormona, ¿ya? Por lo mismo, tiene el mismo funcionamiento, impide la fecundación, ¿cierto? Ahora, en general, las hormonas, cuando se utilizan, lo que generan es anovulación, ¿cierto? Eso lo vamos a ver con los métodos, con las pastillas. Ahora, en general, estos de aquí no suelen generar anovulación, ¿ya? Como, esto lo saqué de un estudio, como en general, un buen porcentaje va a seguir ovulando, porque la cantidad de hormonas entre este DIU, o sea, perdón, este DIU de aquí y las pastillas es mucho menor, es una concentración mucho más baja, ¿ya? El del DIU. Ahora, ¿qué efectos podría tener si es que no hubiese anovulación? Podemos tener, o sea, si es que hubiese anovulación, que es no ovular. ¿Qué hormona liberaba? Si no me equivoco, progesterona. Deja buscar. Yo no me acuerdo cuál de las dos. No, me confundo con otra hormona. Levonorgestrel. Sí, es una progesterona. ¿Ya? Ya, entonces genera ovulación. No suele generar ovulación. Puede haber amenorrea, que es que no, que no se menstrue, ¿ya?
y algún que otro problema hormonal, pero son leves porque la cantidad de hormonas es muy bajita, ¿ya? La progesterona va a hacer el efecto que hace la hormona como normalmente, ¿ya? Esto no lo vimos, pero cuando nosotros tenemos como el ciclo, ¿cómo se llama? El ciclo uterino, ¿cierto? Y tenemos la fase lútea, tenemos más progesterona. Bueno, esta progesterona, dentro de los cambios que hacen el endometrio en ese momento, además de engrosarlo, es que espesa el moco cervical y hace como que sea más difícil que en la etapa lútea entre, como cuando ya está establecida la etapa lútea, es más difícil como que una persona quede embarazada porque el moco es más grueso, ¿ya? Por eso aquí se hace el efecto de la progesterona. ¿La T de cobre genera ovulación? No, porque no tiene hormonas, solamente tiene cobre. De hecho, hace lo contrario. La persona sigue ovulando y genera hipermenorrea o sangrados abundantes, ¿ya? Porque no tiene hormonas. La hormona es la que hace el efecto de posible no ovulación y de posiblemente no tener menstruación, ¿ya? Ahora, ambos tipos de trigos requieren seguimiento médico porque de repente pueden generar muchos sangrados, ¿cierto? De repente no queda tan bien puesto, de repente puedes tener un embarazo con el DIU, que es muy raro, pero puede ocurrir. Y ahí son más complicados, ¿ya? ¿Alguna duda? ¿Ninguna? Ya, bacán. Bueno, aquí está la vida media, o sea, como cuánto dura más o menos por el tiempo. En general, los DIUs no solamente se ocupan como anticonceptivo, también se puede ocupar como tratamiento para las personas que sangran mucho, ¿ya? Que es el síndrome de sangrado o sangrado menstrual abundante, ¿ya? Con el DIU puedo aumentar la probabilidad de embarazos ectópicos. Sí. No sé cuánto aumenta, eso sí, aún no he tenido ginecología, pero sé que aumenta. Sé que aumenta. Pero por eso, como si es que quedas embarazada con el DIU, quizás sí hay probabilidad de que como tienes como una especie de objeto que hace juego ahí, que sea ectópico significa, miren, buena, no la habíamos hablado. Si es que yo tengo mi útero aquí, me quedó feo el útero. Ahí sí. Si es que yo tengo algo ectópico, significa que normalmente se fecunda aquí, o sea, se implanta aquí. Bueno, que sea ectópico significa que, por ejemplo, puede ser que el cigoto se implante en la tubuterina, se implante más abajo, se implante cerca del ovario, ya en las fimbrias, o incluso si somos más acuáticos, se puede implantar, por ejemplo, cerca del apéndice, por acá, en el abdomen, por aquí. Se puede implantar en el hígado, que de hecho una vez vi un caso que fue súper cuático, aquí, de un embarazo ectópico que fue en el hígado, que la probabilidad de que ocurra es muy chica. El tema es de que empezó a crecer, a crecer, a crecer. La persona llegó con dolor, clásico dolor abdominal, como por opresión, ¿ya? Y que de muchos meses pensaron, no sé, primero uno podría pensar que es, no sé, un tumor. Ese es el problema. Llegó de urgencias, le hicieron una radiografía, se veía aquí el cráneo y la parte como del embrión, y como estaba tan metido en el hígado, intentaron sacar ambos y murieron los dos. Y eso fue un caso terrible. Lo vi en internet, me acuerdo una vez, fue reportado. Y ahora la probabilidad de que ocurra eso es como de una en 10 millones, algo así, tienes más cosas, complicaciones que pueden pasar antes de eso, ¿ya? Bueno, ahora, métodos hormonales, aquí es donde vamos a aplicar lo que ya vimos, ¿ya? Porque se acuerdan del eje, el eje hormonal, de cuando uno habla de eje, el eje de una hormona habla como de todas las hormonas que participan en un proceso. Por ejemplo, la FSH, ¿cierto?
la LH, que participan en conjunto con estrógenos y con progesterona. Estas que participan en conjunto, el conjunto de todas estas hormonas se conoce como eje hormonal, porque, por ejemplo, si yo aumento mi estrógeno, yo altero el eje y yo voy a desregular estas hormonas que van a bajar y así, ¿ya? Por eso es un eje hormonal. Bueno, entonces, si ustedes recuerdan el eje hormonal, recordarán que, ¿cómo se llama? Cuando yo aumento los niveles de estrógenos y de progesterona, ¿qué hacen los niveles del TSH? Bajan, ¿cierto? Miren aquí, repasemos aquí, ¿cierto? Tenemos estos días, tenemos estos días, ¿cierto? Aumenta el valor por aquí, hay un pic de tanto, luego tenemos la progesterona, ¿cierto? Ya. Entonces, aquí tenemos la ovulación, ¿cierto? ¿Y cómo se llama esta fase de acá? Cuando aumenta la progesterona. La fase lútea, ¿cierto? Esperen, denme un minuto. Ya, ahora sí. Como les decía, entonces tenemos esto de acá. Bueno, ahora, ¿qué ocurre si yo a esto le agrego mayor cantidad de estrógenos y o progesterona? Cuando yo tengo esta sobrecantidad, como bueno, estoy hablando de una cantidad más alta de lo que normalmente uno tiene, ¿ya? O sea, como más alto de esto, por acá, esto va a inhibir mucho al nivel de FSH y LH. Y como no tengo estos niveles, aquí mi hormona que me interesa sobre todo es la LH. Como bajé tanto a estas dos hormonas, se mantienen por acá abajito, y yo no tengo el pic de LH, yo tengo como una especie de hormonas todas más aplanadas, ¿ya? Como que el estrógeno estará por acá, pero todo el resto de hormonas estará más bajito. Como las tengo más bajitos, no tengo estos pics, por ende, no tengo ovulación. Ovulación, no la tengo. Ahora, ¿qué pasa si es que yo no tengo ovulación? No tengo la formación del cuerpo lúteo, ¿cierto? No tengo fase lútea, no tengo aumento de progesterona y tampoco tengo menstruación porque no ovulé. Recuerden que la ovulación gatilla que se engrose el endometrio y el engrosamiento del endometrio gatilla que cuando se caiga el cuerpo lúteo, se muera, se cae el endometrio y se menstrua, ¿cierto? Bueno, si no tengo eso, porque no tengo ovulación, no tengo menstruación. Entonces, ese es el mecanismo. Inhibición de la secreción de LH y FSH por feedback negativo, lo que inhibe la ovulación. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuál es el mecanismo de acción de los métodos hormonales? Ustedes dicen inhibición de la ovulación. Ahora, ¿por qué se menstrua cuando se toman pastillas? Porque eso no es menstruación. Esos son alteraciones. Es como un fenómeno en donde, como bajaste tus niveles repentinos y ya tenías algo de, como de endometrio un poquitito grueso, como que aún así tienes un pequeño sangrado, pero ese se llama sangrado por deprivación. ¿Ya? Pero no es menstruación como tal, porque no tienes ese engrosamiento característico de como si que hubieses tenido un ciclo normal, ¿ya? De hecho, por lo mismo, el sangrado que ocurre cuando ustedes están en su semana de descanso, los que me imagino, aquí debe haber gente que toma pastillas igual, ya sea por un tema hormonal, porque no solamente se recetan para anticonceptivos, ya, también para temas de acné, por ejemplo, también para endometriosis, hay muchas cosas por las que se ocupan pastillas. Sí, para síndrome ovario poliquístico, espero que alguien lo tenga acá. Igual sé que es doloroso, un poquito. Masculinas aún no hay, creo que ahora está saliendo una. Tú tienes, oh, pucha, me imagino debe ser como es bastante penca el de ovario poliquístico. Sí, pues ahí te dan anticonceptivos para bajarlos, porque en el SOP
en el ovario poliquístico tú tienes folículos, así como tú tienes folículos grandes que te producen tienen un efecto de masa sobre el ovario y además te producen hormonas, como más cantidad de hormonas. Y no solamente de hormonas sexuales, sino también de otras hormonas como un poco de corticoides, etcétera, ¿ya? Entonces por eso tienes como alteraciones de eso. También tienes una mayor producción de testosterona, pero como intrínseca en el ovario, etcétera. Ahí tiene como hartas alteraciones. Bueno, entonces, como les decía, ese sangrado es normal. A mí me dieron porque perfectamente me duraba un mes. Oh, qué terrible, hipermenorrea. Sí, las pastillas también, por ejemplo, si uno tiene un sangrado muy abundante que dure más de una semana, por ejemplo, y con mucha sangre, es peligroso también. Uno puede estar con, por ejemplo, alguien que menstrue mucho en cantidad, en flujo, puede estar hasta con anemia por pérdida de sangre, ¿ya? Por eso mismo también se pueden dar. Bueno, entonces, ya vimos el mecanismo. Ahora, nosotros tenemos los orales, que son pastillitas simplemente. Ustedes conocen todos esto, ¿cierto? Esto es por día, en donde todos los días uno toma pastillas, ¿ya? Ahora, estas pastillas pueden ser solamente estrógeno o estrógeno más un progestágeno. El progestágeno es un derivado como un análogo de la progesterona, o sea, un compuesto químico que actúa químicamente igual. ¿Ya? Este es el método anticonceptivo combinado. En general, para ciertas situaciones suele ser mejor ir combinado. Bueno, entonces eso. Ahora, ¿qué otras cosas hacen las pastillas? Como las hormonas, como método hormonal, aumenta el espesor del moco cervical, ¿ya? O sea que el espermatozoide le cuesta entrar, además de que no tienes ovulación, ¿cierto? Inhibe la ovulación, aumenta el espesor del moco cervical. Y bueno, eso más que nada, esos son como sus mecanismos. Ahora, en general, si se utiliza bien, tiene una eficacia del 99,9%. Es como de los mejores métodos que existen con el DIU. Ahora, tiene complicaciones como efectos secundarios tiene, pero el efecto secundario depende de la concentración hormonal y del tipo de método, porque puede ser que solamente sea de estrógenos o que sea combinado, y las combinaciones en general son variables y son raras, como no siempre uno va a tener eh, complicaciones como efectos secundarios, y en general hay veces en donde se receta porque los beneficios son mayores que los riesgos, ¿ya? Por ejemplo, hay cánceres de mama, ¿ya? Sí, pueden reducir el acné, ¿cierto? Cuando son de causa como más hormonal. También se recetan por ejemplo, en la menopausia. En el cáncer de mama, por ejemplo, hay células que son sensibles a receptores de estrógeno. Y como que, eh, ¿cómo se llama? Como que si tú les das estrógeno, como que te sirve como terapia para ciertos tipos de cáncer de mama y de útero, ¿ya? Entonces, no es solamente para esto. Y ahí claramente el beneficio supera el riesgo, ¿ya? Por eso, porque hay gente que cree como que los métodos como que tienen muchos efectos secundarios, la opción, que también tienen, y está en cada uno ver si toma o no. Pero lo que voy es que de repente hay casos en donde sí vale la pena tomar anticonceptivos y vale más la pena que el riesgo. Por ejemplo, si tenemos una persona que se está desangrando por el sangrado abundante, sí es necesario que tome porque es mejor